Buenos días y bienvenidos de nuevo al canal Inspira tu Alma. En este vídeo vamos a hablar brevemente sobre las constelaciones familiares, sobre este tipo de terapia, esta metodología, esta experiencia que de la mano de su creador Bert Hellinger nos aporta una herramienta, una nueva visión realmente para poder entender problemáticas, circunstancias, experiencias que estamos viviendo a nivel emocional básicamente, desde una óptica mucho más amplia que la podemos entender simplemente desde nuestra conciencia individual. Justamente las constelaciones nos aportan esa nueva mirada, una mirada que nos hace ver que cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, sintiendo, experimentando, forma parte de un orden mayor, forma parte de un orden sistémico, y realmente cuando permitimos que esa mirada sea asentida por nosotros, cuando permitimos que podamos de alguna forma darnos cuenta de que formamos parte de un todo más grande, ¿no? Llámese conciencia familiar o colectiva, estos problemas que podemos de alguna forma intuir como problemáticas irresolubles, problemáticas que de alguna forma no entendemos bien sus orígenes, sus causas, quedan de alguna forma supeditadas a un orden mayor y por lo tanto las podemos ver desde otra perspectiva. Una perspectiva que de alguna forma tiene sus propios órdenes, tiene sus propios ejes de alguna forma para entender lo que realmente el amor es, para entender de alguna forma lo que representa una conciencia sistémica en la cual todos los ancestros que pertenecen a nuestro linaje, todas las personas que han formado parte de nuestra historia familiar, tienen un lugar, tienen derecho a pertenecer, son vistos de alguna forma por esa conciencia familiar, esa conciencia sistémica, de igual a igual, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de criterio alguno, que los haga ser mejor o peores entre ellos y evidentemente que los haga de alguna forma excluir de ese propio sistema que está dentro de nosotros, ¿no? Las constelaciones familiares te ayudan justamente a percibirte dentro de ese sistema, llámese familiar, justamente para que te des cuenta de que toda la información que hay dentro de tu sistema, toda la información a nivel de memorias transgeneracionales que de alguna forma están en tu propio ADN, te está afectando, te está de alguna forma llevando a sentir, a pensar, a actuar de una determinada manera, ¿no? Y a veces pensamos que esa manera es una manera simplemente particular nuestra, de ver la vida como la vemos, de percibirla como la percibimos y de actuar como actuamos. Y tras la constelación nos damos cuenta de que esa forma está claramente implicada con alguna memoria, con algún destino que yo estoy siguiendo, que yo estoy de alguna forma queriendo ver o queriendo sentir a través de mi propia experiencia, desde la óptica de la conciencia familiar, justamente para incluir esa memoria en amor, incluirla dentro del propio sistema, y desde la óptica individual para darnos cuenta de que esa implicación en muchos casos nos quita de alguna forma de nuestro propio lugar, nos desplaza de alguna forma de nuestro propio destino como individuos, ¿no? Pero que cuando nos damos cuenta de justamente de esa implicación y de ese anhelo de seguir esa memoria transgeneracional que nos hace actuar de una determinada manera, cuando nos damos cuenta de ello, tenemos la oportunidad de transformarlo, tenemos la oportunidad de honrarlo, tenemos la oportunidad de decir que sí, eso es lo que hay dentro de mí, yo lo estoy de alguna forma, o mi alma lo está de alguna forma interpretando, reevaluando, reinterpretando, mejor dicho, ¿no? Por un amor ciego que se expresa a través del alma, y que cuando yo de alguna forma en ese amor ciego soy capaz de mirar esa memoria, mirar ese ancestro, mirar esa situación de una forma amorosa, respetuosa, es cuando yo de nuevo me recoloco en mi lugar dentro del sistema y puedo realmente avanzar hacia la vida que quiero, hacia la vida que me pertenece a mí vivir, ¿no? El origen de las constelaciones viene del psicoterapeuta alemán Bert Hellinger. Bert Hellinger nació en 1925 y vivió 16 años en Sudáfrica, donde tuvo ya una impronta de alguna forma con la forma de ser, sentir y actuar que tenían las tribus zulús de la zona, y cómo ellos de alguna forma resolvían sus problemáticas, siempre incluyendo el clan, siempre incluyendo la memoria transgeneracional y siempre haciendo esa honra a lo que llegó antes, a lo que estuvo antes, a esas ramas familiares, ¿no?, que de alguna forma estaban afectando a la conciencia del presente, de los individuos vivos, ¿no?
Eso a él le impactó y una vez deja Sudáfrica y vuelve a Europa, pues empieza a estudiar diversas metodologías como el análisis transaccional, la hipnosis ericksoniana, y empieza de alguna forma a crear su propio método de terapia familiar llamado hoy en día constelaciones familiares, ¿no? De alguna forma podemos, si miramos a los estudios que hay hoy en día, ¿no?, acerca de los campos o de los esquemas sistémicos, podríamos hacer referencia al biólogo Rupert Sheldrake, que con su teoría de los campos morfogenéticos de alguna forma está demostrando de que hay una conciencia universal, colectiva, en la cual todos los seres vivos están implicados, ¿no? Y dentro de esa conciencia universal hay conciencias, llámese de grupo, conciencias de especie, en las cuales toda la información que se va aprendiendo, que se va de alguna forma manifestando en cada especie, es compartida y es preservada. Esa energía, de alguna forma, esa conciencia, la mantiene esa información y es traspasada de generación en generación, ¿no? Todo esto se ha ido demostrando de alguna forma con experimentos, por ejemplo con monos, ¿no? Monos que se les ha enseñado a hacer, por ejemplo, a lavar, ¿no?, bananas, creo que era, o patatas, en unas islas del Japón, ¿no? Y tras un cierto tiempo se ha podido observar que monos de la misma especie, que no habían sido enseñados a hacer lo mismo, estaban justamente haciendo lo mismo que los monos que habían sido enseñados, ¿no? También, por ejemplo, se han hecho otros estudios con otros animales, ¿no?, enseñándoles a actuar de una determinada forma, y esa enseñanza luego ha sido extrapolada a través de ese inconsciente, ese grupal de especie, a otros miembros de la propia especie, que sin haber sido enseñados han reproducido justamente ese mismo aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos de alguna forma una visión, ¿no?, desde la ciencia de que podría existir, de que de alguna forma que existe ese campo de conciencia sistémica que a todos nos afecta, ¿no? Y en nuestro caso lo llamaríamos conciencia familiar, ¿no? O sea, podríamos determinar que esas memorias transgeneracionales no han desaparecido, existen, de alguna forma están dentro de nuestro ADN y nos afectan en la forma que tenemos de percibir el mundo, en la forma que tenemos de actuar, en la forma que tenemos de comportarnos, ¿no? Cuando hablamos de esa conciencia de grupo dentro de las constelaciones familiares, ¿no?, en su metodología siempre generalmente se trabaja entre 1 y 3 generaciones hacia atrás, ¿no? Lo que sería de alguna forma la generación actual, la generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos, y podríamos ir también a la generación de los bisabuelos, ¿no? En principio no se va más allá cuando se trabaja con constelaciones familiares, aunque se podría ir más allá, ¿no? Hemos de entender lo que se llama en constelaciones los órdenes del amor. Esa conciencia sistémica, esa conciencia familiar, sigue unos órdenes que no son los mismos que la conciencia individual nuestra personal, ¿no? Y son unos órdenes en los cuales todos los miembros de mi sistema familiar tienen derecho a pertenecer. No entiende de buenos y malos. No hay una moralidad dentro de esta conciencia. No hay un juicio que haga que unos sean mejores que otros, ¿no? De alguna forma todos tienen que tener un lugar, y cuando no lo han tenido, cuando han sido excluidos dentro de sus propias generaciones, dentro de sus propias vidas, por ellos mismos o por otras personas dentro de su sistema, la generación actual de alguna forma está replicando esos destinos, está conectada a esos destinos, está implicada con esos destinos, y va muy probablemente o bien a repetirlos o bien a vivir en la polaridad, es decir, o bien a compensarlos, ¿no? Ese sería de alguna forma el segundo orden del amor, ¿no? Hay veces que nos encontramos en constelaciones como dentro de un sistema, por ejemplo, en las cuales hay varias mujeres que no han podido tener hijos, o todo lo contrario, han tenido muchos hijos, pero de alguna forma eso ha sido un lastre para sus propias vidas, o algunos de ellos han fallecido prematuramente, ¿no? Da como consecuencia que en generaciones actuales, pues, o bien mujeres no pueden tener hijos, o bien mujeres no quieren tener hijos, o bien mujeres quieren vivir independientemente y no están de alguna forma abiertas a un compromiso, por ejemplo, con un hombre, ¿no? Eso entendido así, de alguna forma, podríamos pensar que pues, no es ningún problema en sí mismo, ¿no? Pero cuando la persona en la vida actual lo entiende como un problema, cuando eso de alguna forma
no le está haciendo sentir bien, es cuando de alguna forma la constelación es válida, porque te va a dar esa imagen, en la cual tú puedas ver ese reflejo, esa implicación, la puedas trabajar, puedas honrar a esos ancestros que de alguna forma están implicados contigo y puedas recuperar tu propio espacio, tu propio lugar dentro del sistema, ¿no? Para luego, evidentemente, hacer y sentir lo que tú sientas que es bueno para ti, ¿no? O sea, aquí no hay, evidentemente, un camino particular, perdón, objetivo para nadie, sino cada camino es particular, ¿no? Es siempre cuando lo que tú estás sintiendo no te deja ser tú, sientes que te está faltando algo, sientes que no estás actuando desde tu propia libertad, cuando la constelación te va a ayudar, ¿no? Por lo tanto, hablaríamos de una necesidad de orden, de equilibrio, de compensación dentro de las constelaciones, dentro de esa consciencia familiar, consciencia sistémica, que te ayuda a entender que dentro de tu linaje, dentro de tu familia, hay una conciencia que lo que está haciendo justamente es compensar aquello que ha sido descompensado en generaciones anteriores, es honrar aquello que no ha sido honrado, es incluir aquello que ha sido excluido, ¿no? Por lo tanto, siempre que surge una alteración, siempre que surge una implicación, como decíamos antes, se reequilibra a través de las generaciones actuales, ¿no? Aquí hablaríamos, por ejemplo, en constelaciones de buena y mala conciencia, ¿no? La buena conciencia sería esa conciencia que, por necesidad de vínculo, es leal siempre a las leyes del grupo, a las leyes del clan. Es decir, nosotros nos sentimos bien de alguna forma cuando respetamos, ¿no?, la forma, la tradición, la cultura de nuestra propia familia, ¿no? De alguna forma, independientemente de cómo sea esta cultura, esta tradición, esta forma de entender la vida, de sentir, al actuar de esa misma manera, al de alguna forma sentir que esas creencias forman parte de nosotros y actuar en consecuencia, nos sentimos buenos, nos sentimos inocentes, nos sentimos bien, ¿no? La mala conciencia sería lo contrario, ¿no? Sería cuando alguien transgrede, ¿no?, una llamada oveja negra, transgrede esas creencias, transgrede de alguna forma esa forma de ser y sentir, ¿no? Y de alguna forma se pone en exclusión ella o él mismo, ¿no? Y en ese caso, de alguna forma, tiene una mala conciencia, va a surgir posiblemente una culpabilidad que tenga que saber llevar justamente para poder traspasar esa mala conciencia e ir adelante hacia su propio destino. En constelaciones es importante de alguna forma darte cuenta de que muchas veces tendrás que transgreder de alguna forma esa conciencia de grupo para ser tú mismo, para ser tú misma, para realmente sentir, hacer y ser y llevar a cabo la vida que tú quieres llevar, ¿no? Y ahí será importante poder sostener la culpa que eso genera, ¿no? Por lo tanto, el término de implicaciones justamente vendría a ser cuando un miembro de la familia, por lealtad inconsciente, asume los sentimientos, actitudes, estados de ánimo de otro miembro de la familia y los vive como propios, ¿no? Puede ser que yo asuma esos sentimientos de mi abuelo, de mi abuela, de un bisabuelo, de una bisabuela, ¿no? O simplemente de mis padres, por lo que yo viví de pequeño o de pequeña, ¿no? Y eso de alguna forma hace que en esa implicación yo pierda mi lugar dentro del sistema, yo esté implicado con el destino de otra persona y no pueda tener realmente mi propio destino, entendiendo todo esto como que no pueda sentirme yo en mi plenitud, en mi totalidad, en mi individualidad, ¿no? Por lo tanto, la constelación te va a dar ese espejo, esa imagen que te ayuda a poder trascenderlo, ¿no? Ejemplos de implicaciones puede haber muchas, ¿no? Una, por ejemplo, muy típica que se puede observar en constelaciones sería la parentificación, ¿no? Que es cuando el niño o la niña de alguna forma asume los sentimientos de uno de los miembros, de uno de sus progenitores, ¿no? Y los vive como propios, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues cuando sus padres tienen una discusión o se divorcian y es leal más a uno que a otro, o le hacen ser leal a veces, ¿no? A veces el dolor es proyectado por uno de los progenitores hacia el niño o la niña, ¿no? Y ahí de alguna forma ese progenitor se siente como responsable, siente que tiene que hacer algo, siente que tiene que apoyar más a uno que a otro, ¿no? Y ahí de alguna forma se sitúa metafóricamente más arriba que el propio padre o que la propia madre, ¿no? Eso sería una grave implicación, por ejemplo, ¿no? Hay muchas otras, ¿no? Hay implicaciones que pueden estar relacionadas con abusos sexuales, con incestos, con asesinatos vividos quizás en otras generaciones, con enfermedades, con muertes prematuras, con abortos, con partos difíciles, temas de exclusiones por cualquier tipo de destino difícil que un ancestro haya podido vivir, temas económicos, ¿no? Herencias mal repartidas, bancarrotas que hayan afectado a la conciencia del dinero en anteriores generaciones y que está afectando en la generación actual,
violencia doméstica, etcétera, etcétera, ¿no? Y también los llamados secretos familiares, aquello que no se ha dicho, aquello que no se ha expresado, ¿no? A veces, pues, hijos ilegítimos, de alguna forma, asesinatos, infidelidades que de alguna forma no se han expresado, no se han conocido, están dentro de la información del propio sistema familiar y esa información está afectando a un miembro vivo de ese propio sistema de una forma que no puede entender, que no puede comprender, pero que a nivel emocional no le deja sentirse bien, no le deja vivir su propia vida y por consiguiente la constelación lo que va a tratar es de sacar ese secreto a la luz justamente para que sea mirado con amor, para que sea incluido en la conciencia de aquellos que la tienen que tomar y que de alguna forma eso pueda ayudar a la persona que lo está viviendo a poder tomar su propio destino, ¿no? Es clave en constelaciones la importancia de tomar a los padres, ¿no? Un movimiento muy importante es saber que los padres dan lo que son, dan lo que ellos han sido, han aprendido, han tomado de sus propios padres y lo van legando a sus propios hijos. Por lo tanto, solo pueden dar lo que son y los hijos solo pueden tomar lo que hay. Eso es importante, ¿no? Porque de alguna forma nos hace ver de que la vida misma es un regalo, la vida misma a nivel biológico es transmitida a través de nuestros propios padres, ¿no? Y cuando yo simplemente me enfoco en el regalo de la vida que mis padres me han legado, todo lo demás puedo tomarlo, todo lo demás puedo asentir a ello, todo lo demás puedo estar en mi corazón y aquello que me duela me lo puedo perdonar, simplemente sabiendo de que mis padres me dieron lo que ellos fueron, ¿no? Pero lo más grande que me dieron es la vida misma, por lo tanto, yo honro la vida que ellos me dan, sin pedir que sea diferente, sin pedir nada más, ¿no? Ese es un movimiento muy, muy importante. Aceptar la vida es aceptar, evidentemente, sus retos, sus conflictos y superarlos, ¿no? Bloqueamos ante un conflicto, nos bloqueamos, ¿no? Ante un conflicto cuando rechazamos la vida tal cual es, tal cual se nos está legando, cuando rechazamos a una madre, o las creencias de una madre, o el sentir de una madre, o de un padre, ¿no? Ahí también estamos rechazando la abundancia de la vida, ahí también estamos rechazando justamente lo que nos ha nutrido, lo que nos ha dado el sustento, lo que nos ha dado la protección, lo que nos ha dado la fuerza, ¿no? Por lo tanto, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la madre, hablaríamos de tomar a la madre incondicionalmente como una analogía de, al tomarla, tomamos la abundancia, tomamos la salud, tomamos la confianza ante la vida, ¿no? Durante el embarazo esta se nos regaló sin esfuerzo alguno, ¿no? Hemos de considerar que cuando estuvimos dentro de ella hizo un gran esfuerzo justamente para que nosotros pudiéramos llegar a la vida, ¿no? Con todo lo que ello pudiera significar, ¿no? Cada embarazo evidentemente es diferente, pero nosotros estamos aquí y eso es ya importante. Sin el esfuerzo que nuestra madre hizo con nosotros no estaríamos en este momento aquí, ¿no? Por tanto, eso hay que tomarlo y honrarlo, ¿no? Nuestra relación con la madre, hay que entenderlo, es el origen de muchas enfermedades a nivel físico y de muchos conflictos relacionados con el dinero y la abundancia, ¿no? Por lo tanto, la madre va a ser fundamental dentro de una constelación, ¿no? Sobre todo cuando queremos, por ejemplo, ir hacia esa abundancia. Esa abundancia ya no lo entendía simplemente a nivel económico, a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel de trabajo, a nivel de pareja, a nivel de cualquier cosa que queramos, que sintamos como buena para nosotros y queramos ver florecer en nuestras vidas, ¿no? Del Padre nos viene la fuerza para sobrevivir, la adaptación a la realidad, la disciplina, el compromiso, la constancia, la realización profesional, el crecimiento, el enraizamiento, el foco, la dirección, la fuerza, ¿no? A través de la toma del Padre nos abrimos al mundo, nos socializamos en el mundo, ¿no? La supervivencia y la realización del hombre viene asociada con la ruptura del elemento femenino materno y emocional, con el pasado y lo placentero. A partir de esta ruptura, tomamos la fuerza y la acción hacia el futuro, ¿no? Por lo tanto, aquí el Padre es fundamental. La realización de la mujer se vincula, sin embargo, a través de la simbiosis con lo primogenio y emocional, que es volviendo a sintonizar con el campo afectivo de la madre, ¿no? Dice Bert Hellinger que una mujer se hace mujer siempre estando en la esfera de la madre y un hombre se hace un hombre siempre estando en la esfera del padre, ¿no? El padre en este caso es un puente entre el presente y el futuro. Nos enseña la adaptación al medio, a salir al mundo, a actuar y a comprometernos en servicio con la vida. Por lo tanto, hablemos de las claves, ¿no? Para el buen orden sistémico. Hay que entender que cuando venimos a una constelación hemos de tener esa mirada, ese sentimiento de que hombres y mujeres son iguales. Por lo tanto, mi padre y mi madre, dentro de mi psique, dentro de mi inconsciente, tienen que tener un lugar de respeto por igual, completamente por igual. Y ahí hemos de ir más allá, evidentemente.
Todos los hombres y todas las mujeres que pertenecen a mi sistema son iguales, tienen el mismo derecho a pertenecer, haya pasado lo que haya pasado. Eso no me incumbe a mí, yo simplemente doy gracias porque todos hicieron lugar para que yo pudiera estar aquí, ¿no? Los padres, lo hemos dicho, los progenitores deben de ser honrados, deben de tener su lugar y nosotros simplemente los tomamos como los pequeños que somos ante ellos, ¿no? Los niños deben de ser niños y los padres deben de ser padres, ¿no? Cada miembro de la familia tiene derecho a su propio destino, así como fue. Tiene derecho a ser honrado. Cada miembro carga con su propio destino. Nosotros no tenemos que cargar con el destino de nadie, es lo que decíamos antes, ¿no? Esas implicaciones nos hacen a veces llevar una carga transgeneracional. Es cuando honramos al otro y honramos su vida así como fue, cuando podemos permitir que él se responsabilice de su propia carga y nosotros no la tomamos, no la llevamos a cuestas, ¿no? Los padres dan lo que son, los hijos toman lo que hay, simplemente lo que hay. Entendemos que debe haber un equilibrio entre el dar y el tomar en nuestras relaciones, un equilibrio que va a hacer crecer el amor. El orden cronológico de la familia debe ser honrado y respetado. En constelaciones se entiende que el sistema actual, que puede ser mi familia, mi pareja, mis hijos, tiene prioridad ante el sistema de origen, ante el sistema de mis padres, pero tiene prioridad siempre y cuando yo lo haya honrado, cuando yo lo haya respetado en mi corazón. Ahí sí que puede tener prioridad, ¿no? Por lo tanto, se dice en constelaciones que el primero que llegó tiene prioridad en la honra. El primero que llegó tanto a nivel vertical, es decir, en este caso mis padres, como a nivel horizontal, en este caso, por ejemplo, mis hermanos mayores, ¿no? Cuando yo les honro, cuando yo les agradezco, el hecho de que hayan llegado antes, el hecho de que hayan sido espejos de mi vida para que yo pudiera tomar mi propia vida, es cuando yo puedo estar en sintonía con mi propio destino, ¿no? Y pasa también evidentemente con las parejas, ¿no? Cuando yo honro al primero que llegó y entiendo de que tuvo su momento, tuvo su papel, tuvo su lugar, y ahora justamente eso hace de que yo esté con la persona que esté y tenga la oportunidad que tenga para hacer algo bueno con mi pareja, es cuando puedo tener realmente una relación más plena, ¿no? La culpabilidad y la inocencia deben de ser integradas, ¿no? Es lo que decíamos antes de la buena y mala conciencia. Por lealtades familiares, yo muchas veces tendré que transgreder esas creencias familiares que me obligan o inconscientemente me hacen sentirme culpable al hacer cosas diferentes que lo que la mente y la memoria familiar hubiera hecho, ¿no? Pero es justamente la capacidad de sostener esa culpa, o mejor dicho, esa responsabilidad de saber de que yo tengo mi propio destino y mi propia forma de ser y sentir la vida, como yo puedo de alguna forma ir hacia adelante, ¿no? El movimiento interrumpido hacia los padres debe de reanudarse, ¿no? Muchas veces el niño que fuimos cortó de alguna forma ese movimiento de amor hacia los padres porque le faltó ese amor, esa protección, ese cariño que quizás hubiera necesitado, ¿no? Y ese movimiento debe de darse de nuevo. Hay que permitir que se produzca un renacer en nosotros a través de la toma de los padres para que podamos realmente permitir que ese niño vuelva de nuevo al amor y por ende vuelva con nosotros. Y nosotros como adultos nos responsabilizamos de ese niño. Le decimos que está bien, que está protegido por nosotros mismos, ¿no? Los vivos y los muertos se mantienen siempre vinculados. Aquí en constelaciones hemos de entender que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, son dos estados que de alguna forma están intrínsecamente relacionados, ¿no? Por lo tanto es importante el pensamiento de saber de que la mente familiar, por lo tanto las memorias familiares están dentro de nosotros, están en nuestro inconsciente y en la medida en que estemos en paz con nuestra propia historia familiar, estemos en amor con ambos bandos, con aquellos que han sido tildados de perpetradores, con aquellos que han sido tildados de víctimas, con aquellos que han sido tildados de culpables, con aquellos que han sido tildados de inocentes, con aquellos que no han tenido mejores oportunidades que nosotros, cuando estemos en paz con sus destinos, cuando sepamos realmente que la vida fue perfecta como fue para todos y que gracias a ellos yo tengo mi propio lugar en esta vida, es cuando podemos realmente avanzar hacia adelante, ¿no? En relaciones de pareja es muy bueno trabajar con constelaciones, ¿no? Porque te hace darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Entre ellas esa complementariedad que existe entre el hombre y la mujer, entre la pareja, ¿no? En ellas te hace sentir, ¿no? Que hay un orden sistémico también que está afectando, ¿no? El mismo orden que afecta en otros casos, por ejemplo, en casos en los cuales yo tengo problemas dentro de mi familia, se extrapola ese orden también a problemas que pueda tener yo con mis parejas, ¿no?
lo irresuelto en mi infancia, evidentemente, se proyecta con mi pareja. Cuando no he tomado a un padre o a una madre, eso va a ser proyectado muy probablemente con mi pareja, ¿no? Cuando yo de alguna forma me quedó algo pendiente, me quedó algo que decir, algo que hacer, algo que sentir, algo que vivir con anteriores parejas, muy probablemente eso lo extrapole a mi pareja actual. Y aquí los mismos órdenes tendrán que ser de alguna forma seguidos, ¿no? Esa compensación, esa jerarquía, ese respeto, esa mirada amorosa hacia el primero que llegó, será fundamental para que mi pareja actual pueda tener su espacio y pueda tener su lugar. Y ahí, evidentemente, yo tendré que entender también de que cuando yo me uno a mi pareja, me uno también a su propio sistema familiar, me uno también a todo aquello que a él o a ella le precede, ¿no? Y en consonancia, si yo he tomado mi propio sistema, estaré en disposición de tomar el sistema de mi pareja y por lo tanto estaré en disposición de permitir que ese equilibrio entre el dar y el tomar en el amor se pueda consolidar. La integración final en constelaciones implica que la imagen que se dé, el movimiento que se dé en una ceremonia de constelaciones va a afectar a mi modo de sentir, de ver la vida. Muy probablemente nunca jamás vea algo ya preconcebido, no voy a una constelación, muy probablemente no vaya a una constelación con una premisa queriendo ver algo y lo vea, porque nos va a impactar. Lo que suceda nos va a impactar enormemente y va a impactar al alma. Muy probablemente sentimientos saldrán, emociones saldrán y nuevas comprensiones también serán captadas por nuestra psique y por lo tanto esa imagen, esa comprensión actuará en beneficio nuestro para que nosotros cada vez estemos más en sintonía con nuestro corazón. A nivel de la metodología pueden haber constelaciones grupales en las cuales se invita a un grupo de personas a participar, se expone o no el caso y las personas de forma voluntaria acceden a representar a miembros de la familia del cliente. En ese momento las personas sentirán de una forma más o menos sutil sensaciones, emociones, impulsos que les harán de alguna forma interactuar dentro del propio sistema familiar que se esté representando, ¿no? Y ahí, a través de esos movimientos, de esas sensaciones, se irá creando una imagen en movimiento, una imagen que impactará al cliente y que le hará tomar esas nuevas comprensiones a través de ese ejercicio, ¿no? Evidentemente los representantes no conocen, no tienen ninguna información del sistema familiar del cliente, no la tienen que tener evidentemente para poder dejarse llevar simplemente por sus impulsos, por sus sentimientos inconscientes, que a través también de frases clarificadoras y frases conciliadoras irán de alguna forma haciendo más real y más visible esa imagen que al final irá conciliando en muchos casos por sí misma, ¿no? O llegará un momento que no pueda de alguna forma moverse más y en ese momento simplemente la imagen quedará interrumpida a nivel de constelación, pero seguirá en la mente del cliente, seguirá conciliándose para que esa problemática que el cliente ha traído a la constelación se pueda resolver, ¿no? Y ya por último, ¿de dónde viene ese profundo efecto, ¿no?, que una constelación puede hacernos sentir a todos, ¿no? Hablábamos antes de los campos morfogenéticos, hablábamos antes de que todos estamos conectados a nivel energético con esa información colectiva que hace que simplemente a través de esa proyección, de ese deseo, de esa intención, yo pueda captar las sensaciones, los sentimientos, a veces incluso hasta los pensamientos de miembros del sistema familiar de otra persona que yo no conozco, ¿no? Eso se da, eso es lo que Hellinger habla que es el efecto fenomenológico que se produce en la constelación, ¿no? No es una cosa de alguna forma que podamos ahora quizás entender de una forma cognitiva, de una forma clara, pero que realmente se produce y hay que permitir simplemente que la propia alma asienta a estos sentimientos, asienta a estas imágenes, ¿no? Porque el efecto es realmente sanador, el efecto es realmente muy bueno dentro de la propia constelación, ¿no? O sea, son órdenes del amor, órdenes entendidos a un nivel espiritual, órdenes que van de alguna forma llevándonos a una nueva comprensión, van haciendo que piezas que no encajaban antes puedan encajar ahora dentro de nuestra propia psique y van ordenando ese amor dentro de nuestra alma para sentirnos que formamos parte de un todo más grande y ese todo más grande nos ama a todos de forma incondicional.
Por lo tanto, cuando seguimos ese orden, ese impulso de ese sistema, podemos estar en paz. Bueno, y ya por último hablaríamos de las claves para tomar nuestro propio destino, ¿no? Según Bert Hellinger, es necesario recorrer un camino personal, que llama Hellinger el camino de la purificación, ¿no? Dice Hellinger que este camino exige la despedida de los padres, de las ilusiones y de las implicaciones en los destinos de la familia, la despedida de los sentimientos secundarios y ajenos y del reproche, el saber asumir las propias posibilidades, los propios límites, la propia responsabilidad y la propia culpa, el asentimiento al mundo tal como es, y tanto la disposición de tomar como la de dar, ¿no? Tras recorrer este camino, dice Hellinger, que nos encaminamos a lo que podríamos llamar el camino de la iluminación. Este camino exige el actuar normal y corriente en la profesión, en la pareja, en la paternidad, y exige encontrar el propio camino y seguirlo, la propia misión de vida, ¿no? Añadiría aquí, cuando tenemos a todo nuestro linaje, a todos nuestros ancestros detrás nuestro, y detrás es entendido como con el sentimiento de que nos están impulsando todos ellos sin que nadie falte hacia adelante y que se alegran cada vez que damos un paso hacia nuestra propia realidad, hacia nuestro propio destino, hacia nuestras propias metas, nuestros propios objetivos, nuestros propios logros, nuestra propia felicidad, es cuando realmente podemos pensar, podemos sentir que estamos en nuestro propio camino de transformación, de realización, ¿no? Y por lo tanto, ahí es cuando realmente te haces consciente, ¿no?, de que ese todo más grande te ama incondicionalmente, ¿no? Y lo que quiere es simplemente que seas siempre tú en tu corazón y en el corazón de tu propia familia, ¿no? Bueno, esta ha sido una síntesis de lo que podríamos decir, ¿no?, que forma parte de la metodología de las constelaciones familiares. Hay muchísimo más, pero evidentemente yo os invito a que tengáis la experiencia, ¿no?, de asistir a un taller, de realmente dejaros llevar por esos impulsos, por esos movimientos del alma, ¿no?, o quizás en consulta individual también, ¿no?, que tengáis esa oportunidad, ¿no?, de poder tener una comprensión mayor de vuestra problemática, de vuestra circunstancia, ¿no?, justamente para poder asentir a ese amor más grande, a ese amor más pleno que está en definitiva dentro de cada uno de nosotros. Gracias y hasta la próxima.